Sí, vale. Bueno, la verdad es que son las 7:30 en punto y está lleno, ya no podemos esperar más, no hay más demora. Echar el cierre ahí fuera. Yo había pensado presentar a Rafael Lafuente Buján, pero me da la impresión que la mayor parte de vosotros y vosotras lo conocéis mejor que yo, ¿eh? De todas formas, nuestra idea, que es poner una conferencia mensual, habíamos pensado que este mes, como es el mes de la Navidad, pues podía venir bien el tema de la familia, ya que es el nacimiento del Dios encarnado, ¿no? Y está relacionado con la Sagrada Familia. Entonces, que es a la vez, la familia es una institución que está últimamente bastante atacada e incluso la familia tradicional cristiana está bastante difuminada. Y entonces, pues, qué mejor que empezar con el matrimonio, que es donde se empieza la familia. Y bueno, pues, al mismo tiempo también la Iglesia y Cristo son, la Iglesia sería la esposa de Cristo, hay una relación ahí también, es decir, que el matrimonio también se eleva y trasciende un poco lo natural. En cualquier caso, cuando yo dije que el título de la conferencia iba a ser, porque me lo había dicho Rafael, el vínculo matrimonial y sus enemigos, alguien me dijo, todos. O sea, ¿cuáles son sus enemigos? Todos, ¿no? La verdad es que en algún sitio dice que, y alguna vez he oído por ahí, que no vale la pena casarse. Para eso, no vale la pena casarse. Bueno, pues él nos va a explicar todo esto. Yo creo que es un crack, que todos lo conocéis. Tengo su currículum, pero no lo voy a decir porque vamos a perder tiempo. Entonces vamos a ver qué nos dice él de la familia. Vamos a esperar. Me voy a sentar, ¿qué os parece? No, con este sí, con este. Qué bien. Así parece una conferencia. Así que luego se lo puedo enseñar a mi mujer. Mira, Diana, he dado una conferencia. Vamos a esperar a que se acomode la gente que está entrando y que ha tenido la amabilidad de venir en esta fría tarde de Albacete. Hoy no es frío, ¿eh? Hoy no es frío. Esta mañana tenemos, en este rato que vamos a hablar, bueno, yo soy Rafa Lafuente, para los que no me conozcan, pues soy un manchego de Ciudad Real, nacido en Herencia y criado en Herencia, pero vivo en Ciudad Real con mi mujer Diana y con nuestros hijos Clara, Lucas, Inés, Isabel, y trabajo en Madrid, así que todos los días, desde hace 15 años, me levanto en Ciudad Real, cojo el tren en Ciudad Real y llego a Madrid. Estoy trabajando de profesor de lengua y literatura, esto es completamente cierto, y esta mañana he estado explicando los valores gramaticales del sé. Y no tengo ningún problema en daros la conferencia sobre eso, porque es un tema apasionante dentro de nuestra gramática. Doy clase a chicos de primero de bachillerato. Este año tengo 164 alumnos, y me acuerdo muchísimo de todos ellos cada vez que tengo que corregir sus exámenes. Y también me acuerdo de la profesora de dibujo, porque imagino que tarda mucho menos en corregir que yo. Pero bueno, quitando las horas que he hecho corrigiendo, todo lo demás de mi trabajo me encanta. Y bueno, me encanta poder trabajar en un buen colegio de Madrid, pero poder vivir en una ciudad como Ciudad Real, que es casi tan cómoda y casi tan fría como Albacete. Y entonces hoy no vengo en calidad de filólogo, sino que bueno, hoy doy la última charla de este 2025 y con esta hacemos 120. Entonces ha sido un año muy intenso. Pero me encanta terminarlo en Albacete. Y terminarlo con una conferencia que no es la que habitualmente me piden, pero quizás es... a mí me gusta mucho y creo que es muy importante. Tan importante es el vínculo matrimonial que ahora que vamos a celebrar la Navidad, Dios se hizo hombre en una familia donde había un vínculo entre un hombre y una mujer. Entonces vamos a hablar del vínculo y mirad si hay enemigos, antes decíais todos, pues mirad si tiene enemigos el vínculo matrimonial, que voy a distinguirlos en dos tipos, porque primero voy a hablar de 3 enemigos contra los que ni siquiera podemos luchar, y luego ya voy a hablar de enemigos a los que sí podemos meterles mano. Entonces así pues
que esto nos resulte un poco útil, porque, bueno, no solamente es que conozcamos cuáles son los enemigos del vínculo, sino qué podemos hacer para defendernos de ellos. Digo que hay varios enemigos contra los que no podemos luchar porque están en el ambiente, en el aire que respiramos. No tenemos la capacidad de ponerlos ni quitarlos nosotros. Yo estaba pensando en lo jurídico, en lo cultural o en el puro ambiente social. Quiero decir, vamos a lo jurídico, pero ¿cómo vamos a defender el vínculo matrimonial? ¿Cómo va a tener prestigio la institución matrimonial? No sé si me queréis levantar la mano los que sois del ámbito jurídico, gente que habéis estudiado Derecho o cosas similares, o que trabajéis en estas cosas, porque en nuestro país, ¿qué prestigio otorgan las leyes al vínculo matrimonial? ¿Cuánto dura por ley el vínculo matrimonial? Si me caso por lo civil delante de una secretaria judicial, de un concejal o de quien sea, ¿qué validez tiene mi palabra? ¿Lo sabéis? Os recuerdo que en la primera ley del divorcio del régimen actual, aquella del 81 de la UCD, cuando uno quería divorciarse, cuando uno quería romper el vínculo matrimonial, primero, os acordáis muchos, había que estar un año de separación, ¿verdad? Bueno, y más cosas. O sea, tenían que pedirlo los dos, tenían que alegar causas, había que decir por qué te querías divorciar. Esto es muy interesante porque se obtiene algo de información. En Estados Unidos, que todavía hay que decir por qué te quieres divorciar, pues, por ejemplo, sabemos que el 56% de las mujeres, cuando solicitan el divorcio, alegan, entre otras causas, que su marido ve mucha pornografía. O sea, que es interesante saber. O no, o que si te quieres ir con una señora que no es la tuya, pues que lo digas, quiero divorciarme porque me quiero ir con una señora que no es la mía. El caso es que había que decir los porqués, lo tenían que pedir los dos, y había que estar un año separados. Entonces, el otro día una magistrada, que es muy amiga mía, publicó un artículo en el diario digital El Debate. Entonces recordaba a los lectores que en el año que había que estar separados, pues tú en casa de tus padres y aquella en casa de sus padres, y te daba un poquito de aire, y se reconciliaban la mitad de las parejas. Bueno, es lógico, si quieres proteger el vínculo matrimonial, pues que no lo puedas romper muy rápido ni muy de golpe. Oye, vamos a pensarlo un poco. ¿Recordáis cuando se impuso la ley actual, la que se llamó así coloquialmente del divorcio express? Que aquello cambió. Porque lo pide solo uno, no hay que decir por qué. Y lo puedes pedir. ¿Cómo son las bodas en Albacete? ¿Son así gordas y bien? Fiesta gorda, en un castillo de no sé qué, en mitad de una finca, y siempre además para que tenga aquello empaque delante de alguien disfrazado de juez, disfrazado de cantante, disfrazado de lo que, ¿verdad? Pero, y entonces dices unas cosas muy hermosas, bueno, y además habla todo el mundo, porque en las bodas civiles habla todo el mundo, sabéis que duran mucho más que las religiosas, son un castigo divino, porque hay poemas, hay canciones, hay espontáneos, hay gente que no habla de los novios, habla de los amigos, hablan de ellos mismos. Y ¿te acuerdas cuando te conocí? Bueno, entonces después de ese bodorrio, y se come bien en Albacete en las bodas, y luego hacen un viaje bueno y exótico, y un poquito hortera, y muy caro, en sitios incluso donde no hay iglesia para ir a misa, incluso. Llegan los católicos y se van también a sitios horteras donde no hay ni misa en la luna de miel. A los 3 meses de ese evento, a los 3 meses de la boda, se puede solicitar el divorcio en España. Cuando te casas por lo civil, se puede solicitar el divorcio a los 3 meses. Y se llamó ley del divorcio express porque si no hay mucho problema, te lo conceden en 15 días. 3 meses y medio es lo que vale, a los ojos de nuestras leyes, el vínculo matrimonial. Es claramente el contrato menos valioso de nuestro Código Civil. El más fácil de romper. Y por lo tanto, es evidente que la institución matrimonial no tiene prestigio alguno, porque algo que puedes hacer y de lo que te puedes desdecir en 3 meses, ¿qué prestigio tiene? ¿Qué le estamos diciendo a la gente joven? ¿Para qué vas a hacer esto? Si hacerlo es como no hacerlo. Las leyes son pedagógicas. Las leyes educan a la gente. Porque las leyes nos dan una percepción de la realidad y nos dicen qué está bien y qué está mal, qué vale y qué no vale, qué hay que proteger
y qué no es necesario proteger. Y los que hacen las leyes no son tontos y nos educan con esas leyes. ¿Qué dos consecuencias ha tenido para el vínculo matrimonial la ley del divorcio exprés? Pues dos clarísimas. Una, más bien en el noviazgo, y otra, más bien en el matrimonio. Porque si a los 3 meses de casarte te puedes desdecir, a que no hay que seleccionar tan bien, a que el noviazgo se puede vivir de otra manera. Claro, porque como nada más elegir, puedo deselegir, pues no hace falta que me tome tan en serio ese proceso de selección que se llama noviazgo, ¿verdad? Los noviazgos son menos serios con una ley del matrimonio que no es seria. Y luego, ¿qué consecuencias ha tenido dentro del propio matrimonio? ¿Cómo se lucha en la vida matrimonial cuando es tan fácil romper? Recordáis que esto que voy a decir se cuenta de Alejandro Magno y de Hernán Cortés, de llegar con unos barquitos a una costa y que lo que ves allí en la costa es superior a ti y que es inexpugnable y que no vais a poder. Y cuando tus hombres, ¿verdad?, cuando llega Cortés al otro lado del Atlántico, y entonces sus hombres ven que aquello, como digo, es superior a ellos y que es inexpugnable, ¿cómo lucharían los hombres de Cortés si los barcos que permitirían la huida estuviesen aparcaicos en la orilla? Hombre, lucharían, pero no tanto. Porque dicen, si es que vamos a perder, y como vamos a perder, nos subimos en los barcos y nos volvemos a nuestra casa. Y entonces, como gran estratega, como persona que piensa, dice, oye, no, si la puerta de huida está abierta, se toma más fácilmente. Vamos a cerrar la puerta de huida. Y sabéis lo que hizo con los barcos, ¿verdad? Que los quemó. Y como no había barcos para huir, ¿cuál era la única salida que tenían sus hombres? Ganar. Y lucharon como el que gana. En la vida matrimonial actual se lucha como el que pierde. Porque total, como la puerta de huida está abierta, ¿para qué vamos a luchar tanto? Las consecuencias de una ley como la del divorcio exprés en el noviazgo y en el matrimonio son irreversibles. Porque las leyes son pedagógicas. Y digo que es un enemigo, primeramente el jurídico, contra el que no podemos luchar, salvo que me digáis varios de aquí, pues que estáis metidos en política y que tenéis cierto mando dentro de vuestro partido y que vuestro partido tenga cierta oportunidad de llegar al gobierno. Si no, no podemos hacer casi nada, por lo tanto es un enemigo difícil de combatir. El segundo es el cultural. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que como queréis tener a los hijos bien colocados, en oficios seguros y lucrativos, pues ¿sabéis qué ocurre? Que las pelis las hacen los hijos de otros. Las series las hacen los hijos de otros. Y en el ámbito cultural ni estamos ni se nos espera. Y entonces, en las películas, desde que algunos erais jóvenes y otros estaban naciendo o por nacer, lo que se ha idealizado, o al menos justificado, ha sido el adulterio. Yo nací el año de Memorias de África. Tú te casas, el primer marido es un tolai y mala gente, y te pega una sífilis. Y entonces la vida matrimonial es... Yo siempre digo que me siento muy atacado por películas como esa, bueno, o historias como Ana Karenina, Madame Bovary, La Regenta, que es siempre igual. El primer marido, mal, caca. Yo soy del club de los primeros maridos, me siento muy atacado. Entonces, el primer marido, caca, y porque eso no funciona. Y luego viene alguien a reflotar tu vida. Y en esa peli, el que viene a reflotar tu vida es Robert Redford de joven. A eso lo llaman en economía competencia desleal. Claro. Y no solamente es que el primer matrimonio no funciona, sino que cuando Meryl Streep quiere vincularse a este segundo, para que veáis que el vínculo no, culturalmente no, ella, claro, porque recordad que quien quiere, quiere para siempre. Cuando quieres, quieres para siempre. Entonces, como ella ya quiere a este segundo, quiere a Robert Redford de joven, bueno, yo quiero a Robert Redford de joven, pues entonces, él, porque los guionistas no dan puntadas sin hilo y están educándonos, igual que los políticos, están educándonos,
Robert Redford de joven le contesta a Meryl Streep cuando Meryl Streep le pide ya estar juntos y para siempre. Dice, no. ¿Atarnos? No. Porque el amor es, y lo lleváis oyendo décadas, el amor tiene que ser libre y espontáneo. Y cada día decidiremos si seguimos juntos, si nos queremos o no. Si a la tensión que vivo cada día desde hace 15 años para no perder el tren en Ciudad Real y llegar a trabajar a Madrid, tuviera que sumarle la tensión de no saber si ese día mi mujer me va a querer o no, yo con dos tensiones, que soy hombre, a la vez en mi cabeza no puedo, reventaría. Entonces, afortunadamente, la segunda tensión no la tengo, porque a mí mi mujer me dijo hace casi 13 años, delante de un montón de gente, que me iba a querer todos los días de su vida. Entonces no vivo esa segunda tensión. Y lo que me dijo mi mujer a mí es infinitamente más romántico que lo que le dice Robert Redford a Meryl Streep en ese momento de la película. Solo que él se lo dice con una de las mejores bandas sonoras de la historia de fondo. Y caes en el mensaje. Y te mola. Tú en esa peli, todas las que estáis aquí, en esa peli vais con Robert Redford de joven. Pues claro. Como ¿habéis visto Los puentes de Madison? Claro. No es Robert Redford, pero es Clint Eastwood. Mira, no es guapo, pero es Clint Eastwood. De hecho, creo que prefiero a Clint Eastwood. Entonces, el marido, ojo, la actriz vuelve a ser Meryl Streep, que solo le gustan estas. O sea, las pelis de matar el vínculo. Y entonces, Meryl Streep está casada con un tío, pues muy majo y muy bueno, pero normal, pues yo que sé, como Rafa. Tío, pues majo y bueno, pero... No digo gris, digo normal. Oye, pues, un tío que tiene su trabajo, que yo que sé, pues que... No. Fuera de serie, pero pues un vínculo normal. Estoy casada, pues tal, con un Rafa. Y entonces el Rafa de la Meryl Streep, que vende cosas, es el típico americano que vende cosas, no recuerdo qué vende, pero bueno, yo qué sé, motosierras o lencería, lo que fuera. Y entonces hay, en un puente, en un fin de semana largo, hay la típica feria donde van los estadounidenses a vender su producto. Él se va de casa, deja la casa desguarecida y entonces pasa por allí Clint Eastwood, que es fotógrafo. ¿A que eso tiene más? Es fotógrafo. Claro. Y él iba a fotografiar los puentes de Madison. Pide ayuda en aquella casa, él para por casualidad en esa casa, pide ayuda, tal, pues mira, por allí, tal. Entonces, esa noche no, pero el resto del fin de semana se lo pasan acostándose. Ella sigue con su marido, con sus hijos. Al final de su vida, cuando ella muere, sus hijos tienen que escuchar en la lectura del testamento cómo después de una vida entera de vínculo con esposo y con hijos, la señora decide que su cuerpo sea incinerado y en una costumbre nada cristiana, sus cenizas se aventen en los puentes de Madison. Porque de una vida entera, con un vínculo matrimonial y con unos hijos, lo que marca tu vida, ¿verdad, señora? Esto lo sabes. Lo que marca tu vida es el fin de semana de pasión, teniendo sexo con un desconocido que es fotógrafo. Te dicen esas pelis que en tu vida lo que marca, lo que satisface, lo que llena, lo que se puede contar, lo que da para hacer una peli, es la pasión. Y que si tú no tienes ese momentazo de pasión, tu vida es tan gris como el señor aquel que iba a vender motosierras o lencería a la feria de Mesón. Y en tercer lugar, pues quiero destrozar una película que tiene 11 Oscars y que se llama Titanic. En Titanic, fijaos si es la lucha cultural contra el vínculo, que ahí Rose no se sube al Titanic casada, pero sí prometida. Entonces, para destrozar el compromiso, el prometido de Rose es un señor que, fíjate, que no es mal partido, y para muchos dirías, para mi hija, porque es un tío educado, tiene cierta clase, está forrado. Pues que mucha gente se pone nerviosa viendo al tío ese porque se parece increíble a Pedro Sánchez. Pero si no fuera por eso, dices, pues el nuevo partido para mi hija. Pero no, en la peli tienen claro que no puedes ir con ese, porque el compromiso caca, el compromiso feo. Y como no puedes ir con ese,
te lo pintan, ¿verdad?, de saborío, te lo pintan un poco tosco con ella. No la quiere de verdad, no la trata bien. Y entonces entra otro personaje en juego. Es el último que se sube al Titanic, porque consigue los boletos en una partida ilegal, seguramente en un antro ilegal, 5 minutos antes de que zarpe el barco. Se sube corriendo al barco. Y además de ludópata, este tío tiene buen oficio, porque sabemos, porque lo dice él, que no sabe dónde se va a levantar y dónde se va a acostar cada día. No tiene ingresos recurrentes, porque no trabaja. Y sus ingresos más recurrentes los obtiene, como sabéis todos los que habéis visto Titanic, dibujando a carboncillo a tías en pelotas. Pues si fuera poco, este dechado de virtudes termina completando su currículum con una virtud. Él tiene una virtud grande, y en la peli se le ve, y es que él es capaz de escupir muy lejos. Y entonces se pone en la cubierta del barco y enseña a Rose, ¿verdad? Y dice, mira, Rose. ¿Es un partidazo o no? ¿Lo querrías para tu hija o no? Claro, pero como no dan puntadas sin hilo, el señor del guión, que quería destrozar el vínculo, la posibilidad de compromiso, le dice al del casting, oye, tío del casting, ¿podrías conseguirme para este papel a Leonardo DiCaprio con 22 años? Señora, ¿con quién vas en Titanic? Y entonces, a la vieja del Titanic, que sabéis que es un flashback y la señora tiene como 513 años en el momento final, y cuando tira el pedrolo ese ahí al fondo del océano, la señora mira hacia atrás y ¿qué recuerda de su vida? Pues las 12 horas de sexo con un desconocido en las bodegas del Titanic. Porque lo que marca tu vida es el sexo ocasional, es la aventurilla. Y si no tienes aventurilla, señora, estás perdiendo tu vida. Esto es lo que nos dice la cultura, y llevamos mamando esto décadas. Porque lo romántico es el adulterio. Y yo decía, como un tercer enemigo contra el que nada podemos hacer, bueno, a lo mejor me decís que 4 o 5 de vuestros hijos están estudiando para guionistas de cine, pero creo que no. Estamos ahí pues resolviendo las cosas en la banca y en no sé dónde. El tercer enemigo contra el que poco podemos hacer es, digamos, ese acostumbramiento social, fruto de los dos anteriores, fruto de las leyes y fruto de la cultura. Hay una manera de pensar. Y esto se ve, por ejemplo, en la falta de escándalo que provoca en nuestras conciencias y en nuestros corazones algunas situaciones. ¿Recordáis que hace unos años un jugador bastante famoso de un equipo mediano de España, ¿cómo se llama? Piqué? Este jugador, que estaba casado, sí, ¿no? Un equipo que estuvo pagando al vicepresidente del comité de árbitros. Entonces, estaba casado con una cantante muy famosa, se dejaron, y en todas las tertulias, la gente comentando la vida de estos señores. Yo quiero preguntar si vuestro corazón sigue latiendo. Si tenéis hijos, si comentasteis con vuestros hijos la situación como lo voy a hacer yo ahora. Cuando se produce una ruptura del vínculo, como en la de ese caso, y con 2 niños y tal, ¿tú cómo comentaste la jugada en tu casa, en la cena, con tus hijos delante? Oye, pobrecitos esos niños, ¿verdad? Unos niños que tienen que contemplar, que tienen que vivir cómo su papá abandona a su mamá para irse con una señora de 20 años menos, y cómo su mamá, para vengarse, le dedica una cancioncita que pueda bailar y cantar todo el mundo. ¿Pensábamos en esos 2 niños? ¿Rezábamos por esos 2 niños? ¿O tenemos el corazón encallecido y la piel gruesa de tantas rupturas del vínculo como hemos visto ya? Y nada nos escandaliza. O por ejemplo, gente buena de Albacete. Cuando el nieto o el hijo te dice que se va a vivir con la novia, ¿qué pasa en tu corazón y en tu cabeza? Mira, esto lo hemos normalizado absolutamente, absolutamente. Y entonces, cuando en 13, es que yo antes no tenía redes sociales y era más feliz, pero ahora como me cuelgan reels de esos de 40 segundos que dices, te pillan ahí, pero bueno, cuando dije en 13 que yo estoy adoctrinando ya
a mis hijas de 11, 5 y 1 años, para que cuando el novio les pida irse a vivir juntos, ¿no? A mi hija mayor, Clara, le diga el tolai de su novio: Clara, pero estoy emocionado porque piensa que es un paso adelante, muy bonito. Clara, nos vamos a vivir juntos. Yo quiero que mi hija le conteste: rompo contigo ahora mismo. ¡Buah! Es que habéis traído un conferenciante radical. Rompo contigo ahora mismo. No, Rafa, pero no lo entiendes, que es un paso adelante, que está muy bien. O sea, que es que se quieren más. No, mi hija tiene que contestarle: ¿quieres que nos vayamos a vivir juntos? Porque, como dice todo el mundo, es para, ¿verdad? Casi por seguridad, ¿verdad? Para probar así. Y entonces, si pruebas a vivir conmigo y no te gusta vivir conmigo, ¿me vas a dejar? No. Porque yo no soy un electrodoméstico que se puede probar y después de unos meses lo puedes devolver. Porque si a mí me pruebas y me devuelves, me vas a hacer mucho daño. Y para que no me hagas ese daño, la que te deja ahora mismo soy yo. Porque las personas no nos probamos, las personas nos entregamos. Y esto lo tenía claro todo el mundo, hasta que las leyes y la cultura nos hicieron pensar que es mejor que a nuestros hijos los prueben. 3 enemigos gordos contra los que nada podemos hacer. Entonces, como yo quiero que hagamos algo, pues ahora voy a contar enemigos no tan gordos y más fácilmente identificables contra los que sí podemos hacer. Pero cuidado, porque los enemigos que voy a decir se llevan por delante miles de matrimonios. Para que lo podáis recordar mejor luego en vuestras casas, pues voy a hacer un poco aquí el canelo, porque unos enemigos nos vienen como por detrás, y hacer así. Otros nos vienen como por arriba, otros por debajo y otros por delante. Yo creo que con estas flechas así os vais a acordar mejor de los enemigos que dijo el tío de Herencia, Ciudad Real. Enemigos que nos vienen por detrás. Y ojito con estos dos, porque vienen como del pasado. Vienen del pasado a por nosotros, a cargarse nuestro vínculo matrimonial. ¿Habéis observado la cantidad de matrimonios que rompen con 50, 55, 60, 65, 70 años? ¿Y sabéis por qué en muchos casos? Porque le dice ella a él o él a ella: mira, eres insufrible, no te aguanto más. Y yo lo firmaría. Efectivamente, hay gente insufrible. Hay gente de carácter, esta es la palabra clave, ojo, el carácter del uno o de la otra se puede llevar por delante un matrimonio. Sí. Hay gente insufrible. Hay gente con la que es muy difícil vivir. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, dicen algunos que es que con la edad se acentúa aquello, ¿sabes? O sea, que tu carácter es insufrible a los 30, pero que a los 60 es peor. Y digo, ¿por qué? Porque has tenido tiempo para mejorarlo, ¿no? Bueno, todo lo que se quiere mejorar, se mejora. Que están todos los locales comerciales de Albacete convirtiéndose en gimnasios. Y de esto hablaba ya Jorge Manrique en las coplas, en el siglo XV. Que si fuera tan fácil, ¿verdad?, cambiar... La gente, entre cambiar el alma y cambiar el cuerpo, a la gente le da por cambiar el cuerpo. Y entonces van a aquellos locales comerciales, porque ellos saben que repitiendo cosas se mejora. Entonces se ponen así con una mancuerna, y entonces hacen uno, otro, ¿y a que se mejora? ¿A que sí? Porque todo lo que se repite, se mejora. Todo lo que se practica, se mejora. Anda que no hay maridos en Albacete mejorando su volea en el pádel. Y a que la han mejorado. A que la han mejorado. ¿Y sabéis por qué la han mejorado? Porque lo han practicado mucho. Y digo que en cuanto a mejorar tu carácter, ¿que cómo vas? Que mejor... Es que yo soy muy de saborío. Es que yo no soy de sonreír. Ya, digo que vamos repitiendo. Venga. Una, otra, hasta que te sales solo, porque no es tu carácter, ¿verdad? Como dice aquel, es tu falta de carácter, es que no te has trabajado y por eso eres insufrible. ¿Y quién más te sufre? Pues la que está contigo, el que está contigo. Bueno, si habéis venido en pareja, el que está sentado a tu lado, ese es el que te sufre, fundamentalmente ese. Porque fíjate, fuera de casa tenemos la sana costumbre
de sacar nuestra mejor cara. El carácter se mejora, pero se mejora si se trabaja. Y el carácter, si se deja estar, ¿verdad?, pues se carga el vínculo matrimonial, porque muchos matrimonios de cierta edad rompen el vínculo porque son insufribles. Vamos a mejorar nuestro carácter y tenemos todos los años que Dios nos dé para ello. O sea que si nos viera una persona que nos ha conocido de más joven y nos viera de mayor, dijera, este cada vez es mejor. Y junto con el carácter, digo que esto es un enemigo que viene de detrás porque nos lleva acompañando desde que pusimos un pie en la tierra. Y por eso entiendo que no es fácil cambiarlo, pero es todavía más difícil cambiarlo si no te lo propones. Y cambiar el carácter tiene un claro beneficio, que es el beneficio que recibe la persona que tienes a tu lado. Entonces tenemos un motivo muy serio para mejorar nuestro carácter, que es hacerle la vida mucho más agradable a la persona con la que tenemos establecido el vínculo. Segundo enemigo que nos viene del mismo sitio, de atrás, del pasado. Esto a veces es como un fantasma que se nos aparece y se nos aparece. Que son, claro, en nuestra historia de amor, en nuestra historia ya vinculados, hemos vivido cositas, ¿verdad? Todos en nuestra historia matrimonial tenemos cositas. Y algunas de esas cositas nos hieren, nos duelen, nos molestan y se nos vienen otra vez a la cabeza. Porque tenemos algunos asuntos de nuestra vida en común sin perdonar. Las cosas que nos hacemos pueden cargarse del vínculo o no. Sí. Ya no digo con lo de vivir juntos. Cuando dije en aquella entrevista en COPE y 13 que a mi mujer le perdonaría una infidelidad, a mí, tío. Lo que pasa es que ya Diana me prohibió leer comentarios y mucho más responderlos. Lo que como soy de sangre caliente y si los leo los respondo, pues no los leo. Entonces, no los leo. Pero me llamaban sojas, pagafantas, beta, a mí. Porque dije que perdonaría a mi mujer. Yo, coño, si lo dije también el día de mi boda. O sea, que el vínculo no se rompe. Y para que no se rompa, basta con que uno de los dos lo siga sujetando. El pensar que hay cosas que no podemos perdonarnos es una espada de Damocles sobre nuestra vida matrimonial, sobre nuestro vínculo matrimonial. ¿Habéis visto aquella película sobre el perdón, película documental que hizo Juan Manuel Cotelo y que se llama El mayor regalo? En El mayor regalo, él cuenta historias increíbles de perdón. Aquella familia que perdona al tipo que asesinó a su hijo por asuntos de droga. Y sale otra familia en la que la esposa un día se pira, ¿verdad? Se pira y dice, ahí te quedas. Y él se queda en su casa con sus hijos. Y desde que su mujer se pira de su casa, él en cada comida y en cada cena sirve el plato para su mujer, por si vuelve. Y al día siguiente sirve el plato para su mujer por si vuelve. Y al día siguiente también, y al mes siguiente, y al año siguiente, porque estuvo años sin venir. Y años después, pues un día la señora apareció en su casa. Y cuando la señora apareció en su casa, estaba el plato servido en la mesa. Porque había un marido que estaba sosteniendo el vínculo. Y nosotros, que con nuestro matrimonio tenemos que reflejar el vínculo establecido entre Dios y su pueblo, entre Cristo y su iglesia, sabemos que en los dos casos que acabo de mencionar hay una parte que está sujetando siempre el vínculo. Entonces, que no nos duela en nuestra vida matrimonial ser esa parte. Nos estamos pareciendo a Dios. Sé que el perdón es muy difícil. El catecismo de la Iglesia dice que el perdón, por ser puramente don divino, es prácticamente imposible para los hombres. Pero con Dios todo se puede. Yo no he dicho que esto sea fácil, pero sí he dicho que el no considerar como posible el perdón en una vida matrimonial es una espada de Damocles sobre la vida matrimonial,
porque a lo mejor no somos malos, pero podemos ser débiles, o podemos ser imprudentes, o podemos... no lo sé. Entonces, nuestro mal carácter y la falta de perdón son dos enemigos que nos atacan por nuestro pasado, nos atacan por aquí, por detrás, y contra los que podemos luchar, dándonos cera a nosotros mismos en cuanto al carácter y teniendo claro que en nuestra vida matrimonial estaremos siempre dispuestos a sostener al otro, a sostener el vínculo, a sostener al otro incluso en su debilidad, incluso en su traición. Por cierto, cuando el compromiso es de este tipo, cuando el perdón está garantizado, el vínculo se fortalece. Porque como amor, con amor se paga, en los matrimonios donde se establece este tipo de vínculo, no suele suceder tanto que uno se aproveche del otro, como que uno saque siempre lo mejor de sí mismo para estar a la altura de cómo lo está sosteniendo el otro. Enemigos por arriba. Venga, vamos a decirlo, que alguien lo diga en vez de decirlo yo. ¿Quién ataca desde arriba nuestro vínculo matrimonial? Fuerte. Fuerte. ¡La suegra! ¿Pero sí o no? Pero esto, me hace gracia cuando hablan de terceras personas, siempre piensan en la amante. ¡La suegra! Y además, no solamente es que se pueda cargar el vínculo, es que lo puede imposibilitar, porque si un tío se va a casar y el tío es el típico que tiene una relación toxiquísima con su madre, explicárselo, o que el cura se lo explique, que el matrimonio va a ser nulo, porque ya está casado con su madre, no se puede casar dos veces. Claro, ¿conocéis gente que está casada con su madre? Claro. Y esto hay que detectarlo. Los que sois más jóvenes, novios, esto hay que detectarlo. Esto es, como dicen los red flag, que dicen ahora los modernos. Si tiene una relación tóxica con su madre, red flag. Digo con su madre porque es la más habitual. Es la que ha tenido al niño o a la niña dentro de sí 9 meses, bien ataico con un cordón umbilical, sale fuera y se lo ata al pecho. Si es que el niño y la niña cuando nacen no saben distinguir entre su propia identidad y la de su madre. Piensan que son la misma cosa. Por eso es tan importante la figura paterna que se dedica a coger unas tijeras de podar y cortar el cordón umbilical para permitir que ese niño descubra su propia identidad, que es distinta de la de su madre. Porque claro, si estás metidico en 4 paredes femeninas en el útero y sales y la pared es femenina en el pecho, pero es que te vas a infantil y el 100% son maestras y en primaria el 90%. Entonces, cuidado, ¿verdad? Y además este es un momento de mucha crisis de identidad, ¿no? Entonces, que yo entiendo, que voy a hablar muy bien de las suegras, digo, que entiendo el vínculo, pero es un vínculo natural, vertical. Por cierto, los vínculos verticales, si no hay que cuidarlos, son naturales, te salen solos. Lo digo también para que no me presumas de amor madre-hijo. O sea, eso te sale sola. Es verdad, no es tan meritorio, te sale sola. ¿Y qué ocurre con ese vínculo? Pues puede ser un vínculo tan estrecho que incapacite al hijo para vincularse con otra persona. Y entonces ahí hay que tomar medidas, y las medidas son distancias. Yo os puedo contar algo de mi propia vida, porque mirad, cuando nos casamos Diana y yo, conocíamos perfectamente cómo eran sus padres y cómo eran los míos. Son muy buenos, los 4 son muy buenos. Los míos son muy buenos, muy generosos en cuanto a su tiempo. Yo sé que si estando en Ciudad Real y ellos en herencia, los llamo para cualquier cosa, vienen corriendo, ¿vale? Y mi padre tiene 80 años y mi madre 75, y siguen viniendo corriendo. Muy generosos y muy intensos. Y muy invasivos. Y los padres de mi mujer, pues no son invasivos. Entonces, cuando nos fuimos a casar, alquilamos nuestro primer piso a 2 esquinas de los padres de mi mujer y a 77 kilómetros de los míos. Pero porque solo así podía funcionar. Y como éramos conscientes, tomamos esa medida. Mira, os pongo otro ejemplo mío. Primera Semana Santa de casados.
llamo a mis padres y les digo que vamos a pasar la Semana Santa en el pueblo. Y mis padres, en el pueblo, herencia, tienen 2 pisos. Y sabemos que una parte del año la pasan en un piso, sobre todo por temperatura, y la otra parte en otro piso. Y entonces yo los llamé para decirle, oye, que como vamos a ir al pueblo en Semana Santa, pues si os parece, pues vamos al otro piso donde no estéis vosotros. Y mi madre dice, no, bueno, no hace falta, porque hemos pensado que, mira, nosotros nos salimos de la habitación de matrimonio y os la dejamos a vosotros, y nos vamos a la habitación que tenías tú cuando estabas todavía estudiando, y que así pues podemos estar aquí, y para las comidas y eso pues es más fácil. Y le dije, no. Digo, si es que es mejor que vosotros estéis en el piso en el que estáis y nosotros en el otro. Y fíjate, me parecía que era como súper fácil de entender, pero mi madre insistió. Insistió y yo volví a decirle, no. Pero ¿sabéis qué pasó? Que volvió a insistir. Y yo no me podía creer que una conversación tan sencilla estuviera durando tanto. Y como estaba durando mucho, pues tuve que poner de pie en pared, y esto es mejor hacerlo, los que sois más jóvenes, más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo, más vale hacerlo antes que después. Le dije a mi madre, espera, si es que creo que no me he explicado bien. Mira, mamá, que o vamos a pasar la Semana Santa al otro piso, o no vamos en Semana Santa al pueblo. Y ya está hoy. O sea, era súper importante esto, súper importante. Es que si el vínculo con los padres... Tengo un amigo de muy buen expediente, de un trabajo... Él estudia una cosa pues, muy buena, con la que se puede ganar mucho, pero que es un trabajo en el que uno suele estar más deslocalizado. Y entonces, pues él, siendo joven y tal, pues ya está. Ingeniero de caminos, le toca irse a Murcia. Y entonces le ofrecen un aumento muy considerable, unas mejores condiciones, una empresa que confía verdaderamente en él, con la que ya llevaba tiempo, entonces le ofrecen aumento, una mejora en muchos sentidos, y mira, yo creo que pues ya pues estaban recién casados, una niña, ella no trabajaba, pero él había estado como solo allí en Murcia, y oye, pues ya nos venimos aquí, nos establecemos. Y entonces los amigos fuimos testigos de las conversaciones entre los 2 esposos y las condiciones que ella le puso, ¿no? Y entre las condiciones que le puso, y casi todas él las podía cumplir, la última es, tenemos que venir todos los fines de semana a Ciudad Real. Murcia, Ciudad Real, todos los fines de semana. Tenemos que venir todos los fines de semana. Y es que pues, esta mujer está enganchada a su madre, y a su tía, y a su abuela, o sea, son como un clan, además femenino, además solo nacen niñas en esa casa, es una cosa como terrible. Y entonces, no solamente no se fue a vivir a Murcia, sino que para poder venirse a Ciudad Real, mi amigo el ingeniero de caminos aceptó trabajo en una carnicería. Entonces, cuidado cuando el vínculo que está establecido con la madre es tan fuerte que es superior al vínculo matrimonial. Porque a la hora de decidir, decides en función de tu vínculo con la madre y no en función de tu vínculo con tu esposo. ¿A cuántos matrimonios tiernecicos les he recomendado, verdad, que se vayan a vivir juntos y solos, ¿no? El empezar la vida matrimonial juntos y solos, ¿no? Unos añicos por ahí donde sea, donde el trabajo mande o donde... pero para poner un poquito de distancia. O, último ejemplo, otros amigos... Recuerdo la llamada de él, una llamada muy sincera, muy bonita, en la que él me dice que su mujer está harta y que su mujer ha decidido que no vuelve a pisar un cumpleaños familiar. ¿Por qué? Pues porque él se casa, es uno de estos que se casan un poquito tardíos, porque estaba muy a gusto en su casa. Menor de 4, pero las 3 que había por encima eran chicas, 3 hermanas y la madre, muchos años en casa, era su joyita, era su niño, y se lo lleva una, ¿verdad? Porque a nuestros hijos siempre se los lleva. Entonces, como se lo lleva, y a veces no lo llevamos bien, y como no hemos trabajado nuestro carácter del punto 1, pues tiene que aguantar nuestra pobre nuera, nuestro careto cada vez que la vemos. Entonces, esta chica
porque él me lo reconoció. O sea, él decía, o sea, mi madre y mis hermanas tratan mal a mi mujer. Y la tratan mal desde que pusimos fecha de boda. O sea, cuando vieron que aquello ya iba en serio. Es decir, cuando iba a establecerse el nuevo vínculo, un nuevo vínculo que iba a atar más a su hijo y hermanito, a esta chica, que a ellas. Entonces, cuando es un cumpleaños y otro cumpleaños y las caras y los comentarios, eso no puede ser. Y como no aceptamos comunicación cruzada con la familia política, ¿verdad? Como no tiene que ser ella la que les diga algo a sus cuñadas y a su suegra, pues yo intentaba hacerle ver a este amigo que tenía que ponerse una vez colorado para no seguir poniendo a su mujer ciento amarillo. Y no pasa nada, ¿eh? Sí que decir, no volvemos en plural, porque no voy a venir tampoco yo, y no van a venir vuestros nietos, no volvemos a los cumpleaños hasta que nos portéis con educación con mi mujer. ¿Enemigos por abajo hay? Los hijos. ¿Cuánto queremos a nuestros hijos? ¿Sí o no? ¿Cuánto los queremos? Una barbaridad. Yo no tanto. O sea, yo en realidad los tengo todos los puteados que puedo. Además, es muy importante que no haya dinero en casa y que si lo hay no lo sepan los hijos. Es decir, que los hijos se piensen que somos una casa de pobres, que aquí la calefacción bajica, que pasa frío, comer poco. O sea, es decir, hay que tener las puertas de la casa abiertas para que salgan. Yo digo siempre que o sea, es fundamental que los caprichos en casa sean para el matrimonio. O sea, que si nos florecen por lo que sea 40 euros en el bolsillo, nos los gastemos corriendo en nuestra mujer. No vaya a ser que se nos ocurra gastárnoslos en nuestros hijos. Y que de tanto gastar en caprichos para nuestros hijos vivan tan ricamente en nuestra casa que no quieran un día fundar la suya. Porque a lo que aspiramos con nuestros hijos es educarlos con tanta libertad y tanta responsabilidad que puedan salir de nuestra casa. Porque están llamados desde la página 1 de la Biblia a abandonar a su padre y a su madre. Y muchas páginas después, hombre, Dios, por matizar un poco, dijo, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero primeramente los abandonas. Pero esto es muy curioso. Primero en la Biblia se llama a la ruptura del vínculo con los padres, como condición sine qua non para poder formar el nuevo vínculo con tu mujer. Abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Y ya una vez que son una sola carne y el vínculo es sólido y fuerte, entonces vuelves a honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, esto es súper importante en una época, además, en la que los niños llegan a las casas muy tarde y muy pocos. Entonces, como llegan tarde y pocos, son súper deseados, súper esperados, súper programados. Y entonces, si a eso le sumas el cordón umbilical, es que te vuelcas con el niño, ¿verdad? Te vuelcas con el niño. Tan te vuelcas con el niño que quizás estás haciendo cosas que habrían escandalizado a tus bisabuelas y que las has normalizado. ¿Cuántos niños duermen con su padre o con su madre? Esto es una tragedia. Duermen con su padre o con su madre. No son capaces... Recuerdo en una familia cercana a la mía, como, o sea, una hecatombe en una noche vieja, porque la hija, bachiller, estaba castigada sin salir porque le habían quedado, hasta el recreo le había quedado. Y entonces se había establecido un castigo. Pero en el momento de la verdad, como nuestros hijos nos duelen, pues al padre, fíjate, no fue a la madre, al padre de la criatura, le dolía tanto su hija, que no iba a salir en Nochevieja, que decide, pasadas las campanadas, levantarle el castigo. Y su mujer se pilla tal enfado que dice, ahora la que no sale soy yo. Y así fue. Ese marido prefirió levantarle el castigo a su hija, que provocó el enfado y el autocastigo de su mujer. Pero a mi chica que no le falte nada, ¿verdad? Cuando seas padre comerás 2 huevos. El mejor filete pa' papá. Y el capricho y el detalle pa' mamá. Claro. Y que ellos estén como los pajarillos esperando y no piensen nada más que serán mamones mis padres. Pero mira que todo lo bueno es para ellos. Pero mira cómo se tratan, mira cómo se quieren, mira cómo se pellizcan, mira que me voy de mi casa. Se puede ser temprano. Vocaciones jóvenes. O sea, yo quiero que mis hijos se casen jóvenes, que se hagan misioneros jóvenes, que se vengan a vivir a Nerpio jóvenes. Porque a ellos también les gustan jóvenes. Pero no se pueden ir ni a Nerpio, ni al Perú, ni a casa de otra muchacha con la que se van a casar, si en su casa
están muy abrazadicos, muy protegicos, muy aquí metidicos debajo del sobaco de sus padres. Y como no les falta de nada, y como no... Es que si les haces tan bien las croquetas, si es que no van a encontrar otra que se la haga mejor. Si le haces la cama... ¿Con qué edad le haces la cama? Si es que no va a encontrar otra... Claro. Y entonces estás... Ojo, porque es un tipo de maltrato. Estás incapacitando a tu hijo para generar un nuevo vínculo. Estás incapacitando a tu hijo para la entrega. Y además esto se te vuelve como un boomerang y no solamente le estás haciendo un flaco favor a tu hijo, sino que le estás haciendo un flaco favor a tu vida matrimonial. Porque puedes estar desplazando a tu marido o a tu mujer. Último caso que pongo de este enemigo por debajo. Soy muy amigo de una familia que tiene 4 hijos. Soy muy amigo del mayor y del segundo. Porque yo, en mis años mozos, antes de casarme, pues yo les había dado formación, había sido catequista de confirmación del mayor durante 4 años, mucho vínculo, mucha relación con esta familia. Y yo, que había conocido muy íntimamente al mayor desde sus 15 hasta sus 18 años, había algo que no me cuadraba. Era una familia tan buena. Y es la relación que había entre este hijo, el mayor, y su padre. Porque se llevaban realmente... Y una cosa que se percibía. Y luego ya cuando me eligió a mí como padrino de confirmación, aquello ya es una cosa tan evidente. Y entonces, yo un día le pregunté inocentemente al chico que desde cuándo se llevaban así. Y yo se lo pregunté cuando él tenía 18 años. Y él me contestó que se llevaban así desde hacía 18 años. Os pregunto, si la relación entre el padre y el hijo es así desde que nació el niño, ¿de quién es la culpa? De la madre. Claro. Y tuvimos la suerte de que un día la madre vino a casa a hablar con Diana y conmigo, a contarnos lo que había pasado. Y dice, mira, fue mi primer hijo. Yo era muy joven. Era niño, varón. Y yo me volqué en mi hijo. Y mi marido se sintió desplazado. Y mi marido odia a mi hijo. Pero solo al mayor, que fue el que le robó a su esposa. Entonces es una cosa curiosísima lo de esta casa, porque el padre toma postura en función de la que toma el hijo. O sea, el padre políticamente es de aquello que molesta al hijo. Religiosamente es de aquello que molesta al hijo. Porque es una cosa visceral, es de psicólogo. Pero es que su mujer lo desplazó. Los niños pueden robarnos a nuestro esposo, a nuestra esposa. Entonces, no es así. Entonces, vamos a querernos nosotros. Pero si es que además es lo que beneficia a los niños. Si esto lo vemos los profesores. Los profesores sabemos que lo que sostiene a nuestros alumnos no es el amor que sus padres les tienen. Lo que sostiene a nuestros alumnos es el amor que sus padres se tienen. Porque vemos perfectamente cómo desaparece el suelo bajo los pies de nuestros alumnos cuando sus padres dejan de quererse. Si quieres a tu hijo, hazle un favor. Ponlo en segundo lugar. Primero, tu marido. Y vamos con los enemigos de por aquí, para terminar. Porque hay enemigos que nos vienen como del futuro, nos vienen por delante. Nos vienen como en dirección contraria, para que nos choquemos. Y hay uno que es curioso, afecta mucho a muchos matrimonios en ciertas edades, sobre todo en edades sensibles, por lo que voy a decir, que son las oportunidades profesionales. Claro, porque es que hemos estudiado los dos. ¿A qué hemos estudiado los dos? Y mucho. Pero bien, porque hemos hecho los dos un grado súper difícil. No, un doble grado. Porque ya te han dicho que sin un doble grado, por lo visto, no se consigue trabajo. 2 o 3 idiomas. Porque sin idiomas, ¿verdad? Por esto no se puede trabajar. ¿Os acordáis de cuando en España era posible encontrar trabajo y, por supuesto, esposa en tu pueblo? Claro. A mí me hace una gracia cuando los chavales de toda en Madrid me dicen, es que no encontramos. No, claro. Como en Madrid no hay mujeres. Hombre, yo la encontré en Ciudad Real. ¿Y tú? En Albacete. Pero tiene más mérito lo mío, porque Ciudad Real es 3 veces más chico. Claro. Encontraban novia en su pueblo, en su calle. En mi calle, que hay 5 mozas buenas, la mejor de las 5 para mí.
Porque tienen, es verdad, tienen el problema de la oferta infinita. Tienen tanta oferta. ¿Cuántos grupos mixtos tenéis en el jodido WhatsApp? Tenéis el pádel mixto de los martes, el pádel mixto de los miércoles, la hora santa de los jueves, el Camino de Santiago mixto de 2024. O sea, que no encuentras, no. Es que no eliges. Que no eliges. Como yo cuando iba a la óptica, yo soy gafota desde los 8 años, yo iba a la óptica y me empezaban a sacar gafas, ¿y qué pasaba? Que no elegía, yo no puedo elegir entre 50 gafas. Entonces, cuando tuve uso de razón, le dije a la de la óptica, ¿me sacas 3? Yo cuando voy, me tienen que sacar 3, porque entre 3 soy capaz de elegir, entre 30 no. Y estos jóvenes de ahora tienen el problema de la oferta infinita, y que tienen que elegir entre muchas cosas. Y entonces, para casarse, para el vínculo, hay un problema, que tienen que... Es que los padres habéis engañado un poquito a vuestros hijos, porque les habéis dicho que se puede estar en 2 sitios a la vez. Les habéis dicho que se puede sorber y soplar a la vez. Les habéis dicho, especialmente a vuestras hijas, que se puede ser la número 1 en todo fuera de casa y también en casa. Por cierto, se están volviendo locas y por eso están hasta arriba de antidepresivos y ansiolíticos, porque como no se puede estar en 2 sitios a la vez y no se puede sorber y soplar a la vez, pues les está reventando la cabeza. Y entonces te llega una oportunidad profesional y dices, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Si tú tienes trabajo en Albacete y yo en Tarragona, ¿quién deja lo suyo? Porque yo no voy a renunciar, ¿verdad? No hablan así. Yo no voy a renunciar a... Bueno, es a lo que han sido educadas y educados. Tú, niña, sé, independiente, no dependas de nadie. ¿No se decía eso? Enhorabuena porque lo habéis conseguido. No se están casando. Habéis conseguido que sean independientes, porque por lo visto lo peor que se podía hacer es que te mantuvieran. Yo mantengo a mi mujer, y mi mujer a mí. El vínculo se da entre 2 personas que se mantienen, y que puedo trabajar yo o trabajar ella. Pero claro, hemos generado unas expectativas, que cómo vamos a renunciar a mi trabajo. Además, claro, ahora como se casan más tarde, se están casando con una vida laboral ya hecha. Ahora, ¿cómo renuncio a eso? Es que elegir es renunciar. ¿No se lo dijisteis? Que cuando elegimos una cosa no podemos elegir las demás. Pero que no nos fijamos en aquello que dejamos, sino que nos fijamos en aquello que elegimos. Pero que la libertad no consiste en tener opciones. La libertad consiste en elegir. Y no se casan. Es un enemigo del vínculo. Las oportunidades laborales, y no laborales. Porque es que no se pueden casar y no se pueden tener hijos, porque como dijo Lola Índigo, que yo no sabía quién era hasta que me salió ese vídeo suyo, que vincularse no, porque entonces pierdes la oportunidad, y ojo al ejemplo que puso, de irte a Tailandia de mochilera. Aparte de que en Norgate, que ahora se van todos de luna de miel a Tailandia, también los hijos de los buenos. Los hijos de los buenos se van de luna de miel a Tailandia. ¿Qué se te habrá perdido ahí? Si no sabías dónde estaba Tailandia. Y la verdad, si no sabías dónde estaba. Si yo lo único que sabía de Tailandia, antes de que se pusiera de moda por esto, yo solo sabía que había mucha prostitución infantil. Eso es lo que yo sabía de Tailandia. Entonces, claro, el vínculo te quita posibilidades. Te quita posibilidades como seguir ascendiendo en no sé dónde e irte de mochilera a no sé de dónde. Pero, ¿y qué pasa si la oportunidad laboral te viene ya casado? Os voy a contar el caso de un amigo mío que viene en el tren todos los días de Ciudad Real a Madrid. Lo que pasa es que como él es directivo de Bank Inter, o sea, aunque coge mi mismo tren, creo que el sueldo no es igual de los dos. Porque yo que soy profe en Fomento, bueno, ya sabéis que los profes de los coles buenos, sabéis que cuanto mejor es el cole, a los profes nos dan el sueldo, creo que nos lo dan en 2 veces. Uno nos lo dan aquí en la tierra, porque la otra parte del sueldo creo que nos lo tendrán que dar en el cielo, porque si no a mí no me salen las cuentas. Pero no pasa nada, muy contento. Porque ya sabéis que los que trabajamos con vocación, ¿sabes? Los profes, como tenemos vocación, significa que hay una parte del sueldo que nos pueden no dar. Y entonces, pues, muy bien. Y no pasa nada, que ahora a mí en Navidad me vienen 19 días de vacaciones, uno seguido detrás del otro. Y en verano tengo 60 días de vacaciones, uno seguido detrás del otro. Por cierto, solo podéis ser profesores, tanto marido como mujer, si os vais a llevar bien, si el vínculo va a funcionar, si os vais a querer mucho. Porque si no os vais a querer mucho, dime tú a mí qué hacen en una casa 2 profesores los 60 días del verano junticos uno detrás del otro, ¿sabes? Entonces solo podéis ser profesores los 2 si os pensáis llevar muy bien.
Y yo, como me llevo muy bien con mi mujer, fíjate, ni veraneamos, nos quedamos en herencia los 60 días del verano, o sea que imagínate lo bien que nos llevamos. Total, que a mi amigo, el del tren, el que gana más que yo, creo, que es directivo de Bankinter, pues hace unos años Bankinter le dijo, porque estés listo a rabiar. Tan listo, y además estudió mucho durante la carrera, estudió tanto que se quedó calvo, pero bombilla durante la carrera, que por eso dice él. Y entonces llegó Bankinter y le dijo, queremos que te vayas de número 1 de Bankinter a Irlanda. Que ya imagino que ahí el sueldo sí, ¿eh? Ahí puede comprar el tren, si se va a... Pero entonces él en ese momento en el que le hicieron esta oferta estaba casado con su mujer y tenían 4 niños. Y su mujer era doctora contratada, su mujer es ingeniero químico y estaba como contratada doctor en la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero eso sin plaza ni nada, contratado doctor. Y había que decidir. Y entonces, aunque imagino que la oferta económica, o sea, te daban la vuelta a los ojos, pues decidió que se quedaba en Ciudad Real. Y yendo con su tren todos los días a Madrid. Porque 2 cosas a la vez no pueden ser. Y él, pues renunció a aquello. Y a día de hoy, pues en vez de tener 4 hijos, tienen 5. Y su mujer es catedrática en esa escuela. Esto es así. Pero hay que elegir. Y la última, para que no me pongáis falta de hora. Aquí ya hay movimientos para que yo sepa que me tengo que callar. El último ataque que nos viene por delante es evidente. No es una oferta laboral, es una oferta de otro tipo, que a lo mejor te hace una compañera de trabajo, ¿verdad? Esta sí es la tercera persona habitual. Creo que las infidelidades no se cometen por maldad, habitualmente son por debilidad, pero sobre todo por imprudencia. Y también me dieron hasta en el cielo de la boca por decir en el, no sé si en el Cinglao, aquel que hubo en Guadalajara, pues yo dije, tú fíjate lo que dije, y me dijeron de todo, que ya no leo comentarios, ¿no? Me dijeron de todo por decir que no quedo a solas a tomar café con ninguna señora que no sea la mía. Pero esto he tenido que justificarlo, pensar... Yo no quedo a tomar café con ninguna señora que no sea la mía. Y en el Cinglao que se montó en Guadalajara, allá en Albacete hacéis Cinglaos también. Sí. Y entonces, además de ir 20, porque eso está pensado para chicos jóvenes y chicas jóvenes, pues además de ir 20añeros, se me presentaron allí 4 cincuentonas mal casadas. A que hubiera un poquito de vidilla en el Cinglao. Y entonces, pues estaban allí defendiendo su mal casamiento. Entonces me dijo una, cuando yo dije, pues yo no quedo a tomar a solas, me dijo una, pero es que yo tengo amigos. ¿Sabes? Como dándome un zasque. Si yo tengo amigos, digo, bueno, sí, pues enhorabuena por tener amigos. Yo tengo esposa y quiero que sea para siempre. Pero además del ejercicio teórico, porque me parece un ejercicio teórico, no, pero es que no puedes quedar con amigos si estás casada. No puedes quedar con amigas si estás casada. Bueno, primero, ante esto, la respuesta de que sepáis que la gente joven y los adolescentes de 50 años creen que si quieres de verdad a tu mujer, a tu marido, tú puedes quedar con otros porque te dicen, como han visto muchas series, no, si la quieres de verdad, no hay peligro, no hay problema. Pero, ¿por qué no tienen sentido común? ¿Por qué desconocen la naturaleza humana? ¿Por qué no tienen un poquito de perspectiva y saben que alguna vez ha habido alguna infidelidad a lo largo de la historia? Y que una infidelidad se comete más fácilmente con una compañera de trabajo que con una desconocida. Con una amiga que con una desconocida, con una cuñada que con una desconocida. Os cuento una llamada. Yo trabajaba antes en otro colegio muy bueno, muy grande, y en una llamada a final de curso, porque los 4 hijos, además se llevaban muy poco, 4 hijos varones que se llevaban poquísimos años, estaban rindiendo muy mal. O sea, chicos que habían sido estupendos. Y, ¿pero qué pasa en esta casa? O sea, ¿por qué estos chicos están así? Entonces yo, que ni siquiera era el preceptor de esa familia, pero me tocó a mí la llamada. Yo, tal... Y pero, joder, es que yo le doy clase a 2 de tus hijos y mira cómo están. Me dice la madre, mira, mis hijos no pueden estar bien. Porque mi marido acaba de irse
con mi cuñada. Que por cierto, fue terrible cuando la madre me dice, mira, y es que lo peor es que mis hijos adoran a su padre. Y ahora, como su padre se ha ido de esta casa para irse a casa de mi cuñada, mis hijos no pueden estar con su padre, pero sus primos sí. ¿Por qué es más fácil ligarse a la cuñada que a una desconocida? Porque la ves en eventos familiares, tienes una conversación agradable, y como eres imbécil, no malo, pero sí imbécil, pues luego le mandas un mensajillo por no sé qué. Y se te complica. Y entonces es una falta de sentido común, de conocimiento de la historia, de conocimiento de la naturaleza humana, es decir, que como la quieres, no pasa nada porque quedes con otras. Así proteges lo que valoras. Pero si cuando algo lo valoras mucho, ¿qué haces? ¿Vendes todo lo que tienes para comprar ese campo? Dejas todo lo demás y no miras atrás. Coges el arado y no miras atrás. Porque lo demás ya no te interesa. No te interesa. Pero como digo, esto es un ejercicio teórico. Es teórico y de imbéciles que ven series. Porque en la práctica, decidme cómo se hace. O sea, yo estoy en mi casa por las tardes con Diana y con los 4 niños menores de 11 años. ¿Y esto cómo se hace? Oye, Diana, perdona, que me voy con la mujer de José a tomar un café. Decidme cómo se hace. O sea, la gente normal esto lo hace así. O sea, tú estás en tu casa y dices, mira, ahora que van a empezar los baños y las cenas, que me voy con la mujer de José a tomar un café. En serio, si es que no resiste un análisis normal. Si es por imprudencia, si no fue consciente, si no digo que seas malo, solo imprudente, solo un poquito tonto. Y es que en el trabajo te tomas el café en la máquina, un café de los de 60 céntimos, malo, en la máquina, con una compañera. Pero ese ratillo del café te ha estado bueno porque la compañera es inteligente, va bien vestida porque trabajas en un sitio bueno. Al día siguiente coincides a la misma hora con la misma compañera, la misma máquina del café. Y al día siguiente ya haces por recordar a qué hora fue para volver a coincidir. Pero no por maldad, sino porque la conversación fue buena. El ginecólogo que ha traído a mis 2 últimas hijas al mundo nos decía en una charla, estábamos varios hombres y él nos dio la formación, decía, mira, sales un día de trabajar y está lloviendo a cántaros. Y como te educaron bien o casi bien, y eres un tío como cortés y elegante, pues le dices a una compañera que la puedes llevar en coche a su casa. Al día siguiente, chispean a más. Pero como la conversación del día anterior en el coche fue buena, te vuelves a ofrecer para llevarla a su casa. Y por resumir la historia, él nos decía, en el tercer día, subes a su piso y te acuestas con ella. Podéis, si queréis, meter mancias en medio, pero que habitualmente el canal es ese. Entonces, no seas tan educado, no seas tan cortés, no hace falta que la acompañes, que se moje, a ver si crece. Mira, hace 2 años, no ríe que esto es muy serio. Hace 2 años leí con mis alumnos de cuarto de ESO El sombrero de 3 picos. Entonces, una novelita realista del 19. Entonces, allí las fuerzas vivas del pueblo, pues el obispo, un canónigo, el corregidor, iban después de comer todos los días al molino, porque allí en el molino, pues los 2 molineros, marido y mujer, les sacaban unas uvas, unas nueces, un poquillo de agua fresca, tenían una vid emparrada y entonces había un poquito de sombra. Era como el casino del pueblo, era donde se juntaban las fuerzas vivas de tertulia después de comer. Y el molinero ponía casa. Y su mujer, la señora Frasquita, pues era una mujer de buen ver, pero sobre todo muy agradable, muy, no sé, una mujer pues buena, lozana, navarra, y así como grandota, pero fina y con estilo. El caso es que el corregidor, que estaba casado, iba allí al molino cada tarde, no solamente por las uvas y las nueces que le daba el molinero, es que allí veía a la señora Frasquita, y le molaba verla. Y seguía yendo, y le molaba más verla, y seguía yendo. Hasta que, como es el corregidor, y tenía sumando a los alguaciles y a más gente, la lía parda para poder detener injustamente al molinero, quedarse a solas con la molinera, menos mal que la molinera, como he dicho, además era navarra, y acaba tirándolo a la acequia. Pero él frecuentaba aquello. Y yo les hice unas preguntas literales, otras interpretativas, y luego había una pregunta crítica en el examen. Y a estos chavales de 15 y 16 años les pregunté, cuando uno está casado, ¿es prudente que frecuente sitios donde pues hay una molinera maja? Y yo les ponía pues el pádel mixto, el bar en no sé qué, ¿sabes? Y entonces, como han visto series y sus padres también, muchos me contestaban lo de no hay problema, si la quieres mucho, no pasa nada porque estés con otra mujer. La misma respuesta de ese. Pero hubo un chaval que sí estaba bien educado por sus padres.
Y me lo hizo saber en su respuesta. Esto es verdad, como un templo, hace 2 años. Entonces, él hizo su ejercicio de ensayo y en la última frase me puso. Porque él estaba en contra de que el corregidor fuera al molino todos los días. Puso, como me dice mi padre, con la mujer que no es tuya, más vale que te pases de caballo que de caballero. Que fuera de serie, él y su padre. ¿Se ha entendido? Con la mujer que no es tuya, más vale que te pases de caballo que de caballero. No le abras la puerta. Además, si ahora te dicen que es un micromachismo, no le abras la puerta. No se la abras. Solo se la abres a tu mujer. Solo se la abres a tu mujer. Y a ella que se la abra su marido. Y si no tiene, que se lo busque. Pero más vale que te pases de caballo que de caballero. Porque estás protegiendo lo más valioso. Estás protegiendo tu vínculo. Y nada vale como eso. No hay café agradable que valga más que tu vínculo. No hay gesto de cortesía que valga más que tu vínculo. No hay oferta económica y laboral en Irlanda que valga más que tu vínculo. No hay hijo que valga más que tu vínculo. No hay madre que valga más que tu vínculo. Y no hay derecho a tener un carácter insoportable o error cometido en el pasado que valga más que tu vínculo. Lo primero es mi marido y lo segundo está muy lejos. Lo primero es mi mujer y lo segundo está muy lejos. Si Dios quiso venir a la tierra en una casa donde hubiera un vínculo, si es que es donde mejor se está. Generemos ese vínculo. Y si ya lo hemos generado, mantengámoslo. Porque cuando hay un vínculo vivo, da gusto estar en nuestra casa. Y entonces, hasta nuestros hijos quieren seguir viniendo. Y hasta nuestros padres ancianos podrán morir en nuestra casa. Yo he visto morir a mis 2 abuelas en mi casa. Porque, como dice el Mago de Oz, se está mejor en casa que en ningún sitio. Pero se está mejor en casa que en ningún sitio porque sabemos qué vínculo es el que había que fortalecer, qué vínculo es el que había que mantener. Un vínculo que es sacramento y que es reflejo, o debe ser, del amor de Dios por su pueblo, del amor de Cristo por su Iglesia. Pues mucho ánimo y feliz Navidad. Muchas gracias. Aunque se va a ir a Ciudad Real ahora, me dice que tiene tiempo para hacer mi vínculo. Me dice que tiene tiempo para alguna pregunta, si queréis hacerle alguna pregunta. Ya lo has dicho todo, ¿eh? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pero bueno, si hay alguna queja, pues, algún parecer distinto, algún insulto. Rafa. Yo quiero que cuentes la historia de amor de tus padres. Oh. Jo, esto es tener información. Quiere que cuente. Es verdad que el vínculo es una cosa muy curiosa, porque ya sabes que cuando uno se casa por la iglesia, pues no te preguntan si estás enamorado, no te preguntan. O sea, lo que te preguntan es si eres libre de establecer ese vínculo y te comprometes a mantenerlo. Entonces, vosotros sabéis hasta qué momento dura el vínculo matrimonial, ¿verdad? Porque aunque es muy bonito lo que he dicho del vínculo, pues yo soy una persona por mi formación católica básica y porque creo que tiene sentido, que sé que la vocación matrimonial es altísima, es don, es sacramento, es camino al cielo, pero que hay una vocación mayor, que es la vocación al celibato, porque el matrimonio sabéis que tiene como un límite muy claro, ¿verdad? Todos lo sabemos, que es hasta que la muerte nos separe. Sabemos que el celibato es opción más alta porque es un adelanto del cielo. Es como en el cielo, ese marido y esa mujer ya no van a ser esposos sino hermanos. No lo digo yo, ni un teólogo pseudo protestante, sino nuestro Señor Jesucristo, que dice que en el cielo, ¿verdad?, cuando le preguntan a los saduceos, no será mujer de ninguno porque en el cielo somos hermanos. El celibato es técnicamente, teológicamente, un adelanto del cielo. Porque el célibe quiere ya aquí a todo el mundo como nos queremos todos en el cielo. Entonces, la persona célibe es una prueba de que el cielo existe y de que en el cielo se nos espera. Pero el matrimonio es camino al cielo y hasta la puertecica se nos lleva. Entonces, a mi padre, pues esto se le truncó pronto, porque yo ahora tengo 39 años, soy del 86, pero cuando mi padre tenía 35, bastante más joven que yo, mi padre se quedó viudo porque su primera esposa murió dando a luz. Era algo que ya sucedía poco en España, pero entonces se quedó
solo, con un niño de 7, una niña de 4, con su bigote, que entonces se estilaba, y vestido de negro. Mi padre estuvo 4 años viudo. 4 años vestido de negro. Y con mis abuelos, que fueron a ayudarle, pues se fueron a vivir a su casa, a casa de mi padre. Y mi padre seguía trabajando en el supermercado. Es dueño de un supermercado, ya está jubilado. Y nada, entonces, 4 años después, un sábado, mi madre, que era joven y soltera, vivía en Madrid, trabajaba en Madrid, pues bajó al pueblo de sus padres, porque ya procedía de allí, bajó de vacaciones, era agosto, y fue a comprar al supermercado de mi padre. Y entonces, imagino que mi padre, además mi padre luego, yo me enteré que él se había como informado de quién era aquella chica, y además esto fue siguiendo los consejos también de las fuerzas vivas del pueblo, porque el cura y el médico de mi padre le habían dicho que era muy joven, que sus niños eran muy pequeños y que tenía que casarse otra vez. Y entonces, imagino que, como el supermercado de mi padre y de mi tío, cuando fue mi madre a comprar ese día, imagino que mi padre le ganó la posición a mi tío y la despachó él. Pues no sé qué pediría, pues allí pues chope o aceitunas aliñadas, no sé. Y mientras la despachaba, mi padre la invitó a tomar café. Y bueno, pues mi madre aceptó y entonces tenían que quedar a tomar café cuando mi padre cerrara el supermercado. Entonces cerraron, mi padre fue a casa y mi hermano me ha contado este año cómo fue la escena. Porque mi hermano estaba haciendo los deberes en el salón, mi hermano tendría 11 años, entonces vio cómo pasaba a su lado un señor vestido de beige. Porque mi padre, al llegar esa tarde a casa, le pidió a mi abuela ropa de color. Entonces se quitó el luto. Entonces fue al café, ya sin vestir de negro. Y entonces, pues, se sentaron a tomar café y en ese primer café mi padre le pidió matrimonio a mi madre. Y mi madre dijo que sí. Y por eso yo existo. Lo que pasa es que a mi padre le dan tanto miedo los embarazos y los partos que después de que yo naciera y mi madre le dijo que tuvieran otro, mi padre le indicó amablemente que podía tenerlo con el de la ferretería, con el del cirujano, pero que él no volvía a dejar embarazada a una mujer. Y entonces mi madre dejó, es que en la vida es elegir, ¿eh? Mi madre dejó Madrid y dejó su trabajo para venirse a un pueblucho de La Mancha a cuidar de 2 hijos que no eran suyos. Pero aquel vínculo se estableció y es válido y durará hasta que la muerte los separe. Tienen 75 y 80 años. Creo que nos hemos hecho un lío en las últimas décadas con esto del matrimonio y el vínculo. Es que hemos visto tantas pelis que... Mi madre, la pobrecita, la única peli que le gusta es Sonrisas y Lágrimas. Ella se ve como aquella, ¿sabes?, que viene a cuidar de los... Sí. Lo que pasa es que mis hermanos no cantan de tal manera que podamos hacer un corito así. Entonces, bueno, es que un matrimonio es eso. Y yo siempre he visto a mi padre como un hombre de pocos líos en la cabeza. Y el matrimonio es un acuerdo, es un pacto. Pero cuando la palabra valía, ¿no? Entonces es un pacto que se cumple. Entonces nosotros tenemos que llegar hasta la puerta del cielo y que y la persona a la que dejemos allí en la puerta o que nos deje a nosotros, pues nos dé las gracias. Porque me dijiste que me ibas a acompañar hasta la puerta del cielo y aquí me has traído. Sí, o sea, es elegir con quién vamos a morir, es elegir de la mano de quién vamos a ir al cielo. Y entonces pues tenemos que ser grandes apóstoles del matrimonio, porque no se casa nadie, por Dios, no se casa nadie. O sea que es trágico lo que está ocurriendo con las rupturas del vínculo, porque hay cada año más de un 50% de divorcios con respecto al número de bodas. Pero es que lo peor es que no se casa nadie, porque consideran que no merece la pena, o consideran que en el matrimonio se sufre mucho. Entonces tenemos que ser apóstoles del matrimonio contando cosas, pero sobre todo haciendo cosas. Es que nos vean cómo nos queremos, que nos vean que el vínculo merece la pena. O sea, es que la gente no se apunta al equipo de los casados porque considera que el equipo de los casados es el equipo de los que pierden.
Porque han visto mucho fracaso matrimonial ya en sus padres, en sus tíos, en sus hermanos mayores. Porque hay más gente del Madrid que de otros equipos. Porque a la gente le gusta ganar. La gente es del que gana. Entonces, hacer que la vida matrimonial merezca la pena, que la vida matrimonial dé envidia y quieran apuntarse a nuestro equipo. Es el ejemplo, es el ir de la mano por Albacete y que todo el mundo diga, madre mía, es que yo quiero el matrimonio que tienen estos, ¿no? Entonces, nos jugamos mucho, ¿no? Ese apostolado del matrimonio, pero que más que con la palabra, yo hoy lo estoy haciendo de palabra, pero que se hace con el ejemplo. Muy bien. Jóvenes, muchas gracias. Tendremos que volverlo a invitar también. Semanalmente. Semanalmente, sí. Rompería el vínculo. Me ponéis un pisito de Albacete, pero no para la querida, sino para la mía. El mes que viene tendremos un tema sobre educación. Feliz Navidad de parte de todos. Igual.